presidenta consejera del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, con el tema Ideas en torno al uso de la urna única, el modelo de coalición de partidos y el programa de resultados electorales preliminares en elecciones concurrentes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes, creo ya, a todas y todos ustedes. Igual no quisiera omitir ningún nombre. Agradezco este espacio y esta oportunidad que se nos da a los organismos públicos locales electorales. Desde su creación hace poco más de 20 años, los llamados organismos públicos locales electorales han venido desarrollando exitosamente las elecciones locales en nuestro país, favoreciendo la sucesión pacífica de los poderes, incluso en contextos de alta competencia partidista y de alternancia política en los gobiernos locales. La certidumbre en los resultados produce confianza de la ciudadanía en las instituciones que tienen la alta función de desarrollar y vigilar los procesos electorales, organismos cuya legitimidad se fortalece cuando la ciudadanía observa en ellos actuaciones competentes, imparciales, transparentes y apegadas a derecho. Instituciones que, como toda obra humana, son sensibles al perfeccionamiento, razón por la que nos encontramos reunidos este día. Ocupados en el debate de ideas ante una eventual reforma electoral en el país, tomando en cuenta los discursos que bien describen opciones para atender necesarias políticas de austeridad y para la gestión de presupuestos, en esta ocasión me referiré a algunos aspectos particulares con la aspiración de no solo promover una disminución en el costo de las elecciones, sino también de proponer mejoras que hagan más accesibles y simplifiquen procedimientos electorales sin disminuir, por supuesto, la certeza ni la integridad de los procesos electorales. En este sentido es que plantearé aquí 3 ideas. La primera de ellas se refiere, como ya lo mencionó la diputada, al uso de una sola urna para recoger el voto en la casilla. La segunda habla sobre los efectos del modelo actual de coaliciones de partidos políticos y la última refiere la operación del programa de resultados electorales preliminares desde una única instancia en las elecciones concurrentes. En cuanto a la urna única, sin duda, introducir el voto electrónico implicaría una notable mejora técnica en el proceso de captar la preferencia electoral de los ciudadanos, con un impacto positivo en términos de eficiencia del procedimiento y ahorro económico, producto de una relativamente pronta amortización. Sin embargo, mientras ese momento llega, es imperativo revisar algunas opciones inmediatas, como lo es el uso de una sola urna para el acopio de los votos de la ciudadanía en la casilla. Durante la jornada electoral, los votos de las y los ciudadanos se recolectan en urnas electorales con dimensiones y características materiales definidas. Ya se han mencionado acá en diferentes ponencias anteriores sobre este tema. Se utiliza una por cada elección, por lo que en procesos electorales generales concurrentes pueden llegar a montarse hasta 6 distintas. Si tenemos elecciones en otros estados, hasta 7, no hablemos si tenemos alguna consulta también popular. 3 para las elecciones federales, 3 para las elecciones estatales. En lo que a los OPLES compete, nuestra propuesta es que utilicemos una sola urna para recoger los votos de todas las elecciones locales, lo que en caso de elecciones generales significa ahorro en el costo de 2 urnas por casilla, de 2 bases portaurnas y de los carteles de identificación. Al no tener que diferenciarse, tampoco sería necesario que se coloque la etiqueta braille describiendo el tipo de elección de que se trata. Además, si se utilizara una sola urna también para la recolecta de boletas de la elección federal, el procedimiento de escrutinio y cómputo sería más eficiente al eliminarse la posibilidad de encontrar en otras urnas boletas de una elección ya escrutada, por lo que también es viable considerar la eliminación o simplificación de los cuadernillos para hacer las operaciones de cómputo que hacen nuestros ciudadanos.
Al mismo tiempo, los ciudadanos funcionarios de casilla, obviamente. Al mismo tiempo, el uso de una sola urna también simplificaría las maniobras de la instalación de la casilla para beneficio de las y los funcionarios que las atienden y facilitaría al electorado la acción de depositar las boletas en su interior, pues no tendrían que detenerse a discernir en cuál de todas han de depositar las papeletas. Finalmente, el uso de una sola urna impone de manera natural el método de escrutinio y cómputo que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral impuso en el proceso electoral 2017-2018, que todos los que estamos acá conocimos, a fin de hacer más expeditos los resultados en casilla para la elección presidencial, el cual no pudo ser, como ustedes saben, puesto en operación. La otra de las propuestas que se mencionan en la ponencia que envié al diputado Espadas es en cuanto a los convenios de coalición. También en alguna de las ponencias acá se mencionaba, creo que lo mencionaba el magistrado Jorge Sánchez, es en cuanto a que las coaliciones, la Ley General de Partidos Políticos, en su artículo 87, en su párrafo 10, prohíbe expresamente la distribución o transferencia de los votos mediante este convenio. Además, en el párrafo 12 de este precepto legal, señala que cada partido político coaligado aparecerá con su propio emblema en su boleta electoral y precisa además que los votos se sumarán para el candidato de la coalición y contarán para cada uno de los partidos políticos para todos los efectos establecidos en la ley. Al respecto, el párrafo 13 del artículo 87 señala que los votos en los que se hubiere marcado más de una opción de los partidos coaligados serán considerados como votos válidos y contarán como un solo voto para el candidato postulado. La regla establece que con respecto a estos votos, su suma distrital se distribuirá igualitariamente entre los partidos que integran la coalición. Y en el caso de existir fracción, los votos correspondientes se asignarán, como ustedes bien saben, a los partidos de más alta votación. La operación de estas reglas de distribución del voto para las coaliciones implica necesariamente la creación de modelos de actas de escrutinio y cómputo en casilla, en las que además del espacio para el registro de la votación individual, todos los que estamos aquí las conocemos, de los partidos de estas actas que contienen una serie además de ser muy complejas, tienen una serie de combinaciones. Tenemos el caso de Coahuila en 2017, pues las hacen demasiado complejas para los funcionarios de casilla, pero súper complejas también para nuestros funcionarios en los consejos distritales y municipales. Esta multiplicación de opciones para ejercer este voto para las coaliciones ha complicado esta labor también a la ciudadanía que funge como funcionario de casilla, pues ha provocado una importante prolongación de los procedimientos manuales para separar y clasificar en tantos cada una de las opciones de votación, para lo que además deben de utilizar, y ese es un costo adicional que tenemos que pagar los soples, que también nos mandata el INE, en un gran formato que se denominan las guías de apoyo para clasificación de los votos y los cuadernillos para realizar las operaciones de cómputo. Por lo que proponemos estudiar la posibilidad de modificar las reglas de conformación y para la votación de coaliciones y candidaturas comunes, para que los partidos en alianza puedan integrarse en una sola entidad con un solo emblema, lo que impactará en una simplificación de los modelos de documentación de los procedimientos de escrutinio y cómputo, en la disminución del número de copias en las actas de casilla y la eliminación, por supuesto, de esta guía de apoyo para la clasificación de estos votos. Si bien es cierto que actualmente el artículo 87, párrafo 10, que ya habíamos hablado de él, prohíbe expresamente la distribución o transferencia de votos mediante el convenio de coalición, también es notable que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las acciones de inconstitucionalidad 59/2014 y 17/2015 por ciento de un caso de Baja California Sur, declaró la constitucionalidad de normas electorales locales que permiten transferencia de votos en los convenios celebrados entre partidos al suscribir
alianzas o candidaturas comunes, por lo que considero viable explorar esta posibilidad para aplicar principios de esta resolución al modelo nacional de coaliciones. Establecer nuevamente este diseño en materia de coaliciones, además de ahorrar en documentación electoral, sin duda alguna simplificaría el procedimiento de escrutinio y cómputo tanto en mesa directiva de casilla como en nuestros órganos electorales distritales y municipales. Nosotros tuvimos la experiencia en el proceso electoral 2010 y solamente teníamos 2 emblemas y era muy fácil esta votación y fue muy fácil los resultados. El último tema, y por cuestión de tiempo. Es rapidito, son 3 renglones, es el tema en cuanto al PREP. Los lineamientos emitidos por el INE con respecto al programa de resultados electorales preliminares han homogenizado los procesos de planeación, diseño y ejecución de estos programas, y lo que se propone por cuestión de tiempo es que el INE sea el que se haga responsable del PREP y él lo implemente, al ser el que nos emite las reglas en cuanto al ente auditor, al COTAPREP. Él es el que nos dice cómo hacer el PREP a todos los soples y que sea el que lo diseñe. Esas serían mis propuestas. Les agradezco el haberme pasado el tiempo y su atención. Permiso. ¿Alguna pregunta a la ponente? Adelante, diputada. Muchas gracias. Creo que en todos los espacios en los que hemos coincidido, el hablar de la urna electrónica ha sido todo un tema por todo aquello que en lo que podríamos avanzar y cosas que se pudieran simplificar. Entonces, mi pregunta es la siguiente: rumbo al proceso electoral 2021, que va a ser una elección gigantesca, ¿usted cree que podríamos hacer ese tránsito a la urna electrónica? Eso es por una parte. Pero ¿cuál podría ser la ruta? Y por la otra parte, ver las ventajas y desventajas de llegar o de tener una mesa directiva única, una casilla única. Sí, lo decía, muchas gracias por su pregunta, diputada, muy amable. Lo decía en mi intervención y la verdad que pensé mucho en hacer estas propuestas antes de venir, se me hacían muy arriesgadas, de hecho. El venir a hacer la propuesta del PREP, decía yo, bueno, el Instituto Nacional Electoral me va a colgar porque le estoy echando toda la responsabilidad, aquí está mi colega, de que ellos hagan el PREP, cuando es toda la responsabilidad para ellos. El tema de las coaliciones es un retroceso, es volver a lo que ya teníamos hace tantos años. Era muy arriesgado venir con estas propuestas, y el tema de la casilla única pues era también retroceder cuando estamos en miras de la urna electrónica, pero creo que es para allá donde debemos de ir, a la urna electrónica. Sin embargo, creo que lo decían bien quienes me antecedieron en la palabra, pues vivimos con la ciudadanía y en un país que está sumido en la desconfianza. Entonces, desgraciadamente, con la desconfianza creo que no podemos avanzar. No sé cuándo cuándo pudiera ser viable que podamos operar una casilla al 100%, que sea nada más, que nada más sea digital. Es decir, han habido en Coahuila, hemos tenido también en Sinaloa, en otros estados intentos, pero no han sido nada más muestreos, y la ciudadanía no cree en ellos. ¿Por qué no hacer énfasis de capacitación o de educación cívica, que creo que han sido las apuestas de los organismos públicos locales? ¿Cómo compramos todo tan fácilmente por internet o la banca electrónica o todo? Y en eso sí creemos. ¿Y por qué en los órganos locales o en los temas de emitir nuestro voto no lo creemos tan fácilmente? Creo que debemos de ir a la urna electrónica sin duda, pero mi propuesta en lo que llega a esta urna electrónica era simplificar los costos y simplificar el procedimiento para los funcionarios de casilla, pero sobre todo para la ciudadanía. La pasada elección, el funcionario de casilla terminó a las 4 de la mañana, si no es que más tarde. Nadie quiere fungir hoy como funcionario de casilla.
pero más allá de ello, tampoco el ciudadano quiere ir a votar. Y si se fijan, mis temas están relacionados entre sí. Es una urna más fácil, tanto para el ciudadano, que nada más sea una, sea fácil la instalación de la casilla, sea fácil a la hora de votar, sea fácil a la hora de instalar la casilla, pero también sea fácil a la hora de votar con no tantas maneras de votar. La elección de 2010 en Sinaloa eran 2 emblemas nada más, este o este, no había más. Y no había manera de que los partidos no pudieran seguir conservando su financiamiento, su manera de tener sus votos, sus candidatos, etcétera. Y el tema del PREP era súper fácil, estaba a la hora que tenía que estar, todo fue muy dinámico, por eso me atreví a venir con esta ponencia. Creo que debemos de ir por la urna electrónica en 2021, esa sería mi respuesta. ¿Alguna pregunta más? Gracias, consejera. Un tema en relación al último de los que abordó, que es las coaliciones. Hoy en México, con los sistemas legales que tenemos y ya resueltos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, permitieron una sobrerepresentación en el esquema de coaliciones a través de una transferencia, de alguna manera llamándola así, de votos. Por ejemplo, voy a dar el ejemplo del Congreso Federal, hay una sobrerepresentación por encima del 8% del porcentaje electoral obtenido. En los congresos locales, pondré el ejemplo de Guanajuato. Si en Guanajuato Acción Nacional gana 22 de 22 distritos y en un convenio de coalición se establece que 5 o 7 distritos son para Movimiento Ciudadano o para el Partido de la Revolución Democrática, que fue la coalición que tuvimos por México al Frente, eso provocaría que Acción Nacional acceda a plurinominales, a diputados de RP, lo cual traería que esa coalición que pudo sacar el 50% de los votos tenga el 60-70% de la Cámara, rebasando por mucho el 8% que refiere la Constitución. Esto lo doy como contexto para preguntarle, en un emblema único, ¿cómo evitaríamos la transferencia de votos? En un emblema donde venga el partido blanco, el verde, el amarillo y el rojo juntos, ¿cómo evitaríamos la transferencia de votos? ¿Cómo garantizar que el elector defina a qué partido quiere apoyar? Y evitar que a través del convenio de coalición le demos al partido del color que usted quiera, al rosa, más votos que al partido azul, cuando el partido azul tal vez debió tener más votos porque es por el que la gente quería votar. La transferencia de votos es lo que me preocupa en la propuesta. Sí, gracias, diputado, por su pregunta. De hecho, en Sinaloa es muy parecido lo que pasa con el Congreso. Yo creo que es muy parecido en todos los congresos lo que actualmente está pasando, lo que usted bien menciona de Guanajuato. Es el mismo caso en Sinaloa, gana Morena y por el mismo tema de la coalición que conforma quienes iban con Morena, pues tienen la mayoría en el Congreso. Pero en esto que estoy yo proponiendo es volver a lo que había antes de la reforma de 2014. Antes es como se daba la coalición o la candidatura común, firmaban un convenio de coalición en donde en ese convenio de coalición se establecía los porcentajes para cada quien. Y en esos porcentajes para cada quien, pues estaba claro cómo se iban a distribuir ellos sus porcentajes. Entiendo su preocupación, pero yo creo que en tener claridad de cómo están ellos divididos el porcentaje que ellos establecen en el convenio, como cuando haces tus sociedades, no habría ese problema porque el elector está votando por el emblema y se reparte tal cual el voto. No, porque está una coalición y dice tal partido, por no decir nombres de partidos, el partido Patito tiene el 30%, el partido Rosa tiene el tal por ciento, y entonces así es como se divide la votación, pero ya antes en un convenio.
ya en un convenio antes. Hoy es diferente con esta reforma. Hoy es diferente. Así pasó por lo menos en la elección de 2010, que es la que a mí me tocó vivir en el consejo, que era el Consejo Electoral de Sinaloa, de Lople de Sinaloa. De nada. Agradecemos a nuestra maestra Gabriela. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.